¿Qué ocurrirá cuando las bases de cotización de los autónomos y de la Seguridad Social regularice sus cuotas? Los trabajadores por cuenta propia podrán volver a bajar su base si la tesorería se la cambia. A las puertas de la primera regularización de cuotas de los autónomos, muchos todavía no saben qué ocurrirá con su cotización actual si finalmente la Seguridad Social determina que deberían haber cotizado más el año pasado según sus ingresos reales y les obliga a abonar la diferencia. ¿Qué base se les quedará? ¿Qué ocurrirá con las bases de cotización de los autónomos si la Seguridad Social regulariza sus cuotas? La próxima regularización de las cuotas que los autónomos pagaron el año pasado según la Seguridad Social y que comenzará este otoño es un proceso que está generando numerosas dudas en el colectivo. Se trata del primer procedimiento después de la entrada en vigor en 2023 del sistema de cotización por ingresos reales, por lo que muchos trabajadores por cuenta propia desconocen cómo la tesorería procederá en los próximos meses. Algunas de estas dudas ya se aclaran en el decreto de cotización por rendimientos netos así como en las modificaciones reglamentarias que ha venido haciendo el Ministerio dirigido. Otras cuestiones no están recogidas aún en la normativa, aunque la Seguridad Social ha adelantado sus respuestas en su propia página web. Sin embargo, muchos autónomos siguen planteando algunas dudas, por ejemplo, qué ocurrirá con sus bases de 2024 si la Seguridad Social determina que deben haber pagado más cuota el año pasado en función de sus ingresos reales y les reclama el pago de las diferencias de cotización. Al respecto, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, en el caso de un autónomo que tenga que pagar a la Seguridad Social tras la regularización, la tesorería mantendría esta base definitiva como la provisional para ejercicios posteriores. Sin embargo, el trabajador por cuenta propia podría modificarla si lo desea, volviendo a reducirla si prevé que sus ingresos van a ser inferiores. Este mecanismo podría permitir a los autónomos pagar menos cuotas durante el año, aumentando su liquidez. Sin embargo, desde ATA recuerdan que en caso de que sus rendimientos terminen siendo superiores, la Seguridad Social les reclamará estas cantidades después de realizar la declaración de la renta de 2024 del próximo año. La Seguridad Social mantendrá las bases de cotización a los autónomos que cotizaron menos de lo que debían en 2023. Entre las dudas más recurrentes de los autónomos acerca de la próxima regularización de sus cuotas está lo que pasará con sus bases de cotización si la Seguridad Social calcula que el año pasado pagaron una cuota menor a la que le correspondía. En este caso, les solicitará el abono de las diferencias de las cuotas que pagaron en las que correspondían en función de sus ingresos reales, actualización así también sus bases de cotización del año pasado. Y después de esto, las bases por las que cotizaron las mantendrá para el siguiente ejercicio. Las bases por las que cotizaron en 2023 son todavía provisionales, a excepción de los periodos en los que los autónomos hayan tenido algún tipo de baja. Tras la regularización, tomarán la consideración de definitivas. Poniendo el ejemplo de un autónomo que el año pasado cotizase por una base de 1.200 euros mensuales, pero que finalmente obtuviera unos rendimientos netos de 18.000 euros menos 1.500 euros al mes, la Seguridad Social les reclamará la diferencia de las cuotas que pagó y las que debió haber pagado, pero además mantendrá esta base de 1.500 euros mensuales como referencia para calcular sus cuotas de 2024. Los autónomos podrán volver a bajar sus cuotas tras la regularización de la Seguridad Social. A pesar de ello, en este caso, el autónomo podría modificarla en los plazos que se establecen en el decreto que regula el sistema de cotización por ingresos reales. Estos plazos son los siguientes: entre el 1 de enero y el 31 de marzo, con efecto a partir del 1 de abril, entre el 1 de abril y el 30 de junio, con efecto desde el 1 de julio, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efecto a partir del 1 de octubre, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto desde el 1 de enero del año siguiente. Así, tomando el ejemplo anterior, aunque la Seguridad Social mantuviera la base de cotización de 1.500 euros mensuales para el autónomo, este podría volver a reducir su base en los plazos indicados, incluso pasando a cotizar por la base mínima, lo que reduciría sensiblemente su cuota. Como se confirma, esta estrategia podría ser una forma de financiarse y obtener liquidez por parte de los autónomos. Si rebajan su base de cotización en base a una previsión de ingresos reducida, pasarán a cotizar por la base mínima y, por tanto, pagarán una cuota más reducida. Sin embargo, recordamos que deben tener en cuenta que más tarde, cuando la Seguridad Social coteje estas bases con los datos que declaran Hacienda en la próxima renta, regularizarán esta situación y les exigirán el pago de todas las diferencias de las cuotas que realmente les correspondían según sus ingresos reales. En el caso del ejemplo, si el autónomo volviese a ponerse una base de 1.200 euros tras la regularización a pesar de mantener su nivel de ingresos, la Seguridad Social volvería a regularizar sus cuotas el próximo año, exigiéndole la diferencia entre las que está pagando y las que debería estar abonando en función de sus rendimientos netos, en este caso unos 750 euros de diferencia. Muchos autónomos podrán mantener una base de cotización más alta de lo que les corresponde. En el lado opuesto, también puede darse el caso de que sean los autónomos quienes deban recibir la devolución por parte de la Seguridad Social de las cuotas que pagaron de más el año pasado en función de sus rendimientos. En esta situación, el sistema de cotización por ingresos reales contempla la posibilidad de que miles de autónomos puedan renunciar a la devolución de las cuotas, como ya os contamos en otros de estos vídeos, en nuestro canal de YouTube, Gestoría YouTube, que tenéis que suscribiros hace unas semanas, y os dimos el caso de que puedan mantener una base de cotización y se da el caso de que puedan mantener una base de cotización superior a la que les corresponde, con la que también aumentarían el importe de sus prestaciones y de su futura pensión de jubilación. Sobre este asunto, la Seguridad Social ya ha establecido dentro del reglamento correspondiente que los autónomos que el año pasado cotizaron de más y que cumplan otra serie de requisitos tendrán un mes para renunciar a la regularización, manteniendo así la base de cotización por la que pagaron sus cuotas el año pasado, a pesar de haber obtenido unos ingresos inferiores. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestoría YouTube.